Buen día, estudiantes. Mi nombre es Juan Ramón Sandoval Jiménez. Soy asesor de la materia de Informática 2 en este caso. Vamos a ver un tema que pertenece al momento 3, que es la lectura 2, herramientas avanzadas de Excel. Y nos centraremos en los subtemas fórmulas o funciones. Vamos a ver un poquito de teoría para poder comprender un poquito más el tema. Y espero les sirva para cuando realicen sus prácticas correspondientes. También al final haremos una práctica donde vamos a ejecutar lo que hayamos aprendido en la teoría. Comenzamos. Primeramente, ¿qué es una fórmula? Una fórmula en Excel se utiliza para realizar cálculos de diferente tipo, como sumas, promedios, etc. Aquí las fórmulas de Excel son fórmulas que uno mismo digita, que uno mismo crea a partir de las referencias de celdas y utilizando algunos operadores, ya sea aritméticos, lógicos, de comparación, etc. Cabe mencionar que toda fórmula comienza con el signo igual. Esto para que Excel la reconozca como tal y pueda hacer los cálculos correspondientes en dicha fórmula. Para esto, ocupamos nosotros también tener en cuenta las prioridades para la creación de las fórmulas. Esto quiere decir que Excel ejecuta las operaciones de acuerdo a una prioridad, las cuales se muestran en esta tabla. Por ejemplo, en primer lugar, si Excel encuentra en la fórmula o una función lo que son los paréntesis, va a ejecutar primeramente lo que está dentro de los paréntesis, para luego va a buscar si encuentra una exponenciación y la va a ejecutar después, y así va a continuar ejecutando las operaciones de acuerdo a esta tabla. O sea, va a buscar, en este caso va a buscar si hay alguna multiplicación o división, y luego buscará sumas y restas, y al final va a buscar si encuentra alguno de los operadores de comparación y los va a ejecutar por último, ¿sí? Por eso es importante saber qué resultado queremos obtener cuando vayamos a utilizar una fórmula en Excel, ¿sí? Muchas veces las operaciones son correctas, pero los resultados no son los esperados. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta esta prioridad al momento de crear nuestras fórmulas. También es necesario conocer algunos de los operadores que vamos a utilizar. En este caso aquí se muestran en las imágenes dos tipos de operadores. Los aritméticos, que corresponden a todas las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Estos son los operadores que nosotros nos van a ayudar a crear nuestras fórmulas de acuerdo a el objetivo que tengamos con ellas. También se encuentran los operadores de comparación. Estos operadores de comparación se utilizan precisamente para comparar. Esto es, que si vamos a usar algún criterio para evaluar o ejecutar alguna operación. Están los operadores igual que, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que y diferente de. Entonces, esto los vamos a ver conforme vayamos avanzando en los temas y en algunos de los ejercicios que posteriormente hagamos. Es necesario también conocer la sintaxis. ¿Qué significa sintaxis? Sintaxis es la forma en que se va a utilizar esa fórmula, ¿sí? Esa fórmula. Es decir, en este caso, Excel necesita que pongamos primeramente el signo igual al iniciar una fórmula, para así él lo reconoce que vas a partir del signo igual vas a apuntar o a escribir una fórmula, ¿sí? También deberá tener al menos un operador. El operador, aquí en este caso, en el ejemplo que tengamos aquí, es el signo más, ¿sí? O puede ser otro tipo de operador. Si vamos a hacer una multiplicación,
tendría el asterisco. Si vamos a hacer una división, tendría la diagonal. Y también esta fórmula hace referencia a celdas, al nombre de la celda o constantes. En este caso, aquí en esta fórmula que tenemos, hace referencia a la celda A1, A2 y A3, pero también mete en la fórmula una constante que es 5. Y el resultado de esa fórmula que añadamos va a reflejarse en la misma celda donde digitamos nuestra fórmula. Para esto, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo quedaría una fórmula para obtener en esta tabla de calificaciones el promedio por cada una de las asignaturas correspondientes y al final el promedio general de todas las asignaturas? Aquí, en este caso, utiliza el signo igual, luego entre paréntesis indica que esto lo va a realizar primero que nada. Va a sumar lo que hay en la celda B2, que es esta de aquí, lo que está en la celda C2, más lo que está en la celda D2. Tendría que ser celda D2. Aquí hay un problema, aquí en el ejemplo que está aquí. Este ejemplo venía en la guía. Sería C2, sería B2, C2 y C2. Primeramente sumaría y luego de sumar lo dividiría entre 3 para poder obtener lo que es el promedio de la materia de matemáticas. ¿Sí? Y así lo haría con las demás materias que están debajo, con inglés, con química, con informática, historia de México. Al final, para obtener el promedio general, aquí también va a encerrar entre paréntesis. Primero escribimos el signo igual, luego entre paréntesis escribimos o digitamos las celdas que contienen los datos. ¿Cuáles son las celdas que contienen los datos? Los promedios de cada una de las materias que están en la celda E2, E3, E4, 5 y E6, exactamente como está aquí descrito. Entonces primero va a sumar esos promedios y luego los va a dividir entre 5, que son el número de materias, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esa manera obtendríamos el promedio por materia y el promedio general utilizando fórmulas. ¿Sí? Si fijan, esta fórmula nosotros la creamos. ¿A partir de qué? Como lo habíamos dicho, a partir de referencias a celdas y utilizando operadores, como en este caso el signo más, el signo de diagonal que es para división y los signos de agrupación. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que son las funciones en Excel. ¿Qué es una función? Una función es una fórmula predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores llamados argumentos. ¿Sí? Las fórmulas se diferencian de las funciones nada más en este sentido, que las funciones ya están predefinidas por Excel y tienen un nombre. ¿Sí? Ahorita, en el ejemplo anterior hicimos una suma y una división para sacar el promedio. Ok, entonces una función de Excel precisamente se llama promedio, como lo vemos aquí en la imagen complementaria de la presentación. Hay una función que ya se llama promedio. Entonces esa función ya solamente tendríamos que anotar dentro de de unos paréntesis que corresponden a la sintaxis de la función para que nos dé el resultado del promedio. ¿Sí? Una función de Excel puede ser introducida manualmente, es decir, que nosotros podemos escribir el nombre de la función y sus argumentos, o bien podemos también introducir una función en Excel
a través de un asistente que a continuación vamos a verlo, ¿no? Excel también contiene muchísimas funciones que está dividido en categorías: financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de textos, etc. Continuamos. La sintaxis de una función. Como ya lo hemos dicho anteriormente, una sintaxis es la forma en que se va a ejecutar esa función o la forma en que la vamos a utilizar. En este caso, aquí inicia de igual manera que las fórmulas con el signo igual, ¿sí? Y enseguida se escribe el nombre de la función y entre paréntesis anotamos los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Que vendrían siendo los datos con los cuales se obtendrá el resultado de la función que estemos utilizando, ¿sí? En este caso, esta función se llama suma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser una suma desde lo que hay en la celda A1 hasta estos dos puntos. Indican un rango de celdas continuas. O sea, significa un rango es una celda que sigue a otra, varias celdas consecutivas, ¿sí? En este caso, por eso va a sumar lo que está en la celda A1 hasta lo que está en la celda A6. O sea, va a sumar lo que está en A1, en A2, en A3, en A4, en A5 y en A6. Por eso se especifica aquí el 2 puntos. El 2 puntos es para especificar un rango de celdas, varias celdas continuas, ¿sí? Y continuamos. En esta ocasión vamos a ver los pasos para introducir una función con el asistente. Como anteriormente ya les había dicho, una función podemos añadirla digitándola con el teclado o bien utilizando el asistente para inserción de funciones en Excel. En este caso, como paso número 1, tendríamos que hacer clic en la celda donde queremos introducir esa función, y además en esa misma celda donde introduzcamos la función aparecerá el resultado de dicha función. El paso número 2, tendríamos que ir a la pestaña arriba, tendríamos que ir a la pestaña que se llama fórmulas, y dentro de esa pestaña a la izquierda encontraremos el botón que se llama insertar función. Luego de eso aparecerá esta ventana que está en el paso 3. Aquí nosotros damos clic en esta parte de categorías y obtenemos todas las categorías que están organizadas en Excel para las funciones, ¿sí? Y a la izquierda nos aparece las que ya hemos usado recientemente. Si no encontramos la función donde la tenemos en la parte donde tenemos las usadas recientemente, entonces vamos aquí a categorías y escogemos una categoría y aparecerán todas las funciones de esa categoría. Basta con solamente dar clic en la función que vayamos a utilizar, dar clic en el botón aceptar y aparecerá este cuadrito que está aquí, esta ventana, en el paso 4, que simplemente esa ventana lo que hacemos es hacer clic en este icono de aquí para escoger los argumentos o los datos con los cuales va a funcionar nuestra función. Damos clic, seleccionamos los datos y luego clic en aceptar y listo. Así de sencillo se utiliza o se inserta una función con el asistente en Excel. En esta diapositiva encontramos el ejemplo de tabla de calificaciones. Está el mismo ejemplo que utilicé para las fórmulas cuando vimos el tema de fórmulas, ¿sí? Y acá estamos viendo el mismo ejemplo pero ya utilizando la función promedio, ¿sí? Entonces de las dos maneras podemos utilizar Excel con fórmulas y funciones también. Para esto, para que quede un poquito más
entendido el tema o explicado el tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a resolver esta misma tabla que está aquí. La vamos a resolver por medio de la fórmula, y vamos a hacer otro ejercicio donde la misma tabla la vamos a resolver por medio de la función promedio. Muy bien, para esto nos tendremos que ir a Excel. Muy bien, una vez estando aquí ya en la ventana de Excel, aquí podemos empezar nosotros a digitar nuestra fórmula para obtener el promedio de la tabla de calificaciones que tenemos aquí. Para materia de matemáticas, en esta parte de este promedio abajo, damos un clic y escribimos o digitamos el signo igual. Luego de esto vamos a escribir o digitar entre paréntesis lo que está en la celda B2. Tenemos el operador de más, C2, el operador de más, D2, y cerramos paréntesis ahí y ponemos la diagonal para dividir entre el número de calificaciones, que son 3. Damos un enter y obtenemos el promedio. ¿Sí? Esto lo tendríamos que seguir haciendo con las demás materias. Por lo tanto, vamos a hacer otro clic, vamos a poner igual, abrimos paréntesis, damos clic en la primera calificación, ponemos el operador de más, segunda calificación, más, tercera calificación, más, perdón, ya no, más no, cerramos paréntesis y dividimos entre 3 y obtenemos el promedio. ¿Qué pasaría si no ponemos el signo de agrupación? Vamos a poner nada más la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3, dividimos entre 3. ¿Qué pasa aquí? El resultado no es el esperado. ¿Por qué? Porque la prioridad de los operadores, primero lo que hizo fue dividir lo que hay en la celda de 4 entre 3. Para solucionar esto, pues nada más hacemos el uso de los signos de agrupación, que son los paréntesis, de esta manera, y solucionamos. Ok, entonces como en estas dos materias están debajo, vamos a utilizar la misma fórmula para obtener el promedio. Entonces lo que hacemos es dar clic en esta celda donde ya tenemos la fórmula introducida, y en la parte inferior derecha posicionamos el ratón, que se forme esta cruz, damos clic y sin soltar, soltamos ahí. Así ya se copia la fórmula en las otras dos celdas de abajo para obtener el promedio. Para obtener el promedio general es de igual manera. Vamos a introducir el signo igual, entre paréntesis, anotamos o damos clic en las celdas que corresponden a los promedios, signo más, clic en el otro promedio, signo más, clic en el siguiente promedio, signo más, clic en el siguiente promedio, signo más, clic en el siguiente promedio, cerramos paréntesis, ponemos entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 asignaturas o 5 promedios, damos enter y obtenemos el promedio general. Ok, vamos a continuar con el ejercicio 2, que es básicamente la misma tabla, pero esta vez lo vamos a hacer utilizando la función promedio. Vamos a introducir la primera función manualmente. Para introducir manualmente ponemos el signo igual, anotamos el nombre de la función, que se llama promedio, y entre paréntesis los datos o los argumentos. En este caso sería B2, 2 puntos, porque el 2 puntos indica un rango de celdas, varias celdas consecutivas, B2, y la otra, lo que termina mi rango de celdas, sería D2. Y cerramos paréntesis. Aquí con este recuadro azul va indicando los argumentos o los datos de donde va a obtener el promedio nuestra función. Damos enter y obtenemos el promedio. Otra forma de introducir
Una función en Excel es con el asistente, como ya lo habíamos dicho. Nos vamos a ir, en este caso, a la pestaña fórmulas. Primeramente damos clic, donde queremos insertar la función. Aquí que es en el promedio de inglés. Nos vamos a ir a la pestaña fórmula, luego seleccionamos el botón insertar función. Aquí en esta parte buscamos si encontramos la función promedio, que es la primera. Si está, damos clic para seleccionar, le damos clic en aceptar, y en esta ventana que aparece damos clic en este icono que está aquí para minimizarlo y seleccionar los datos con los cuales voy a obtener ese promedio. Regresamos a esta ventana, damos clic de nuevo en ese icono y damos clic en aceptar, y listo. Aquí está nuestro resultado. Como voy a utilizar en estas tres lo mismo, la misma función, pues simplemente copiamos hacia abajo la función, dando clic en la celda que ya contiene la función, y en el icono, en el punto que está en la esquina inferior derecha de nuestra celda, damos clic y sin soltar arrastramos hasta aquí, porque hasta aquí ocupamos la función, y soltamos, y listo. Y nos damos cuenta que ya copió. Aquí se nota la función promedio ya está, y si le damos hacia abajo, la función promedio ya se copió. Lo único que se cambió fue el número de fila. Ok, vamos a obtener ahora el promedio general insertando una función con el asistente, la misma función promedio. Damos clic en donde queremos obtener el resultado, clic en la pestaña fórmula, luego en insertar función, seleccionamos la función promedio, damos clic en aceptar, seleccionamos los datos de donde vamos a obtener el promedio, son estos. Luego de eso volvemos a mostrar aquí toda la ventana y damos clic en aceptar, y obtenemos el promedio general. Es el mismo resultado que se obtiene en el ejercicio que hicimos con fórmulas, exactamente el mismo, siempre y cuando tenemos que cerciorarnos de si el resultado que obtenemos, es el esperado. Hay que tener en cuenta mucho lo que son las prioridades para la creación de fórmulas. Muchas gracias, nos vemos a la próxima, espero les haya servido.